El método de Hardy-Cross. Definición de redes cerradas. Se conoce como red cerrada aquella en la cual los conductos que la componen se cierran formando circuitos. Las redes cerradas son sistemas de distribución de líquidos formados por tuberías que presentan al menos un circuito cerrado, donde la circulación del agua es, en algunos casos, impredecible, haciendo que en cualquier punto de la red puede ser abastecido por más de una tubería. Generalidades. El método de aproximaciones sucesivas de Hardy-Cross está basado en el cumplimiento de dos principios o leyes: la ley de continuidad de masa en los nudos, la ley de conservación de la energía en los circuitos. El método de Hardy-Cross es un método de aproximaciones sucesivas que determina el caudal que discurre por cada tubería y el sentido de los flujos. Como observamos en la imagen, existen aquí tres circuitos, a los cuales hay caudales de entrada y caudales de salida. Los sentidos tomaremos como el sentido antihorario, positivo, negativo, y el sentido horario positivo. Fundamento del método. El método se fundamenta en las dos leyes siguientes. La ley de continuidad de masa en los nudos. La suma algebraica de los caudales en un nudo debe ser igual a cero, donde la sumatoria de caudal que parte del nudo I o que fluye hacia dicho nudo más el caudal concentrado en el nudo I, todo es igual al cero. ¿Qué quiere decir esto? Que el caudal que entra en un nudo debe ser igual a los caudales que salen de ese mismo nudo. La ley de conservación de la energía de los circuitos. La suma algebraica de las pérdidas de energía en los tramos que conforman un anillo cerrado debe ser igual a cero. Como observamos, la sumatoria de I hasta el número de tramos del circuito I, o sea, de todo el circuito, es igual a cero. El planteamiento de esta última ley implica el uso de ecuaciones de pérdida de cargas o pérdida de energía, bien sea la ecuación de Hazen y Williams o bien la ecuación de Darcy-Weisbach. Y ahora procederemos a explicar las ecuaciones de Hazen y Williams y de Darcy en pizarra. Y luego procederemos a ejercicios de ejemplo para ver cómo se desarrollan. Este día vamos a demostrar la fórmula de Hazen y Williams para utilizarlo en el método de Cross para redes cerradas. Aquí despejamos la pérdida de carga. Todo esto, eso lo mandamos a dividir, que nos da algo así: HF es igual a sobre longitud a la 0,54, todo por caudal entre todo lo que hemos pasado a dividir por CH al diámetro a la 263. Ojo, tener en cuenta que el diámetro va a estar en pulgadas y la longitud en kilómetros. Despejamos la pérdida. Caudal a la 1,054 sobre 0.0004224 a la, todo eso así por diámetro a los 263 a la 0.1 sobre 0.54. La L lo pasamos dejando así por completo la pérdida. Este número de acá, al efectuar con la potencia, se eleva y se sube con 1 por 1.72 por 10 a la 6. Nos quedaría CH a la 1.85 por D a la 2.63 por 1.054 nos da por 4.64. Bueno, con todo eso tenemos el HF. De aquí, para reducirlo, lo tomamos HF es igual a K a la 1. Ya, teniendo el HF es igual al caudal a la 1,054 por la longitud por 1.72 por 10 a la 6, que es ese número efectuado por esto, lo hemos subido por Chesí a la 1,85 por el diámetro a la 4.86. Ya, ahora, para reducirlo a esto, despejamos el HF igual a caudal a la 1,85 por supongamos que lo tomemos como K, todo eso.
que se llame K. Entonces, K es igual a L por 1.72 por 10 a la 6 sobre HCI por 1 a la 1.85 por el diámetro a la 4.866. De aquí espejamos por método de Horny-Cross, que nos dice que la diferencia de caudal es igual a la sumatoria de las HF sobre la 1.85 por la sumatoria de HF sobre caudal. Ya, ese 1.85 es el coeficiente de Hassen, que ya está estable. De aquí, para desarrollar nuestro ejercicio de redes cerradas, primero vamos a hallar un HF, luego hallaremos un delta de caudal para hallar el caudal verdadero, ya que en una red cerrada vamos a suponer los caudales de entrada y de salida. Vamos a suponer estos dos caudales. El caudal que sale debe ser el mismo el caudal que entra debe ser el mismo que sale. Es por eso que vamos a iterar varias veces hasta que se corrijan los caudales y salga igual lo que sale. En lo que respecta a redes cerradas, la aplicación de la fórmula de Hassen y Williams, pero esta vez trabajando el caudal en metros cúbicos por segundo, la longitud de metros y el diámetro en metros, tenemos que la expresión original de Hassen y Williams es igual a la velocidad igual a 0.355 por el coeficiente de rugosidad de Hassen y Williams por el diámetro a la 0.63 por la pendiente a la 0.54. Reemplazando los datos que podemos obtener para poder determinar la pérdida de carga, tenemos de que la velocidad es igual a 0.355 por el coeficiente de Hassen y Williams por el diámetro de 0.63 por la pendiente, que es la pérdida de carga sobre la longitud, y todo ello es 0.54. Pero por continuidad, sabemos de que caudal es igual a velocidad por área. El área de una sección circular que trabaja en base a un diámetro es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Como tenemos velocidad, tratamos de despejar esta velocidad y dejándola en función al caudal para poder reemplazarlo aquí. Obtendríamos la siguiente expresión de que velocidad es igual a 4 veces el caudal sobre pi por diámetro al cuadrado. Reemplazando la velocidad en la ecuación 1, tenemos de que la velocidad es igual a 4 veces el caudal sobre pi por diámetro al cuadrado, y todo ello vendría a ser igual a 0.355 por el coeficiente de Hassen y Williams por el diámetro a la 0.63 por la pérdida de carga sobre la longitud a la 0.54. Tratando de despejar lo que es la pérdida de cargas, procedemos a pasar a multiplicar y a dividir, y quedándonos la siguiente expresión. La pérdida de carga sobre la longitud a la 0.54 es igual a 4 veces el caudal sobre pi por diámetro al cuadrado por 0.355 por el coeficiente Hassen y Williams por el diámetro a la 0.63. Siguiendo efectuando los cálculos, tenemos de que la pérdida de carga sobre la longitud a la 0.54 es igual, efectuando todo lo que equivale a constantes como el 4, pi y 0.355, nos quedaría la siguiente expresión.
3.5866 por el caudal, todo ello por el coeficiente de rugosidad de Hansen y Williams por el diámetro a la 2.63. Ahora, como lo que queremos obtener es la pérdida de carga, procedemos a quitar la longitud con el siguiente exponente. Nos quedaría de la siguiente manera: la pérdida de carga sería igual a 3.5866 por el caudal sobre el coeficiente de rugosidad de Hansen-Williams por el diámetro a la 2.63, todo ello elevado a la 1 sobre el 0.54, lo que vendría a equivaler a la raíz por la longitud. Efectuando los siguientes cálculos, nos quedaría la siguiente expresión: la longitud sobre 0.279, que es el 3.5866 que ha bajado, por el coeficiente de rugosidad de Hansen-Williams por el diámetro de 2.63, todo ello a la 1 sobre 0.54, que es igual a 1.85. Y el caudal que le sacó hacia afuera, que quedaría por el caudal a la 1.85. Cuando efectuemos las pérdidas de cargas en redes cerradas, lo vamos a evaluar de un punto hacia otro punto. Entonces, para simplificar la fórmula, a todo esto le damos el nombre de una constante, que en este caso sería A, que se evaluaría de un punto hacia otro punto, por el caudal a la 1.85. Por el caudal que se evaluaría de un punto a otro a la 1.85, pero generalmente todos los libros que buscamos o de los que estudiamos, este 1.85 lo toma como n, que bueno, vendría a ser lo mismo. Y todo esto es el procedimiento para poder trabajar en Hansen y Williams en todo lo que respecta a metros. Para redes cerradas también podemos utilizar el método de Darcy, en el cual usaremos el diámetro en metros y la longitud también en metros. Por la ecuación de Darcy, nosotros sabemos que la pérdida de carga es igual al coeficiente de fricción de la tubería, que este depende también del número de reinos, por la longitud por la velocidad al cuadrado sobre el diámetro por 2 veces la gravedad. Bien, ahora por principio de continuidad, nosotros vamos a decir que el caudal es igual a la velocidad por área. Si despejamos Yo. Ahora, reemplazando en esta ecuación de caudal es igual a velocidad por área, sabiendo que el área en una sección circular pues viene a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Si reemplazamos esto aquí, nos quedaría una expresión igual a que el caudal es igual a la velocidad por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Ahora, de esta ecuación nosotros tenemos que despejar velocidad. La velocidad va a ser igual a 4 veces el caudal sobre pi por el diámetro al cuadrado. Ahora, esta velocidad, esta ecuación, mejor dicho, vamos a llamarla una ecuación 2 y a esto una ecuación 1. Ya, ahora, si reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1, pues tendríamos que la pérdida de carga viene siendo igual a la fricción por L por 4 veces el caudal sobre pi por diámetro cuadrado, que es la expresión aquí, elevado al cuadrado sobre el diámetro por 2 veces la gravedad. Si despejamos todo esto de una vez, quedaría como la pérdida de carga que es igual a la fricción por 8L sobre pi al cuadrado por la gravedad por el diámetro de la quinta por el caudal al cuadrado. Ahora, a todo esto, nosotros podemos darle un nombre de A. Ahora, para el método de redes cerradas, como es un método iterativo, vamos a poner que el HF, que se va a hablar en un intervalo I, J, va a ser igual al A y a la J por el caudal I, J, y esto al cuadrado. En muchos textos se puede encontrar que pues, es como un A por Q a la N. Bueno, en este caso el N es igual a 2 para la ecuación de Darcy.
Ahora, para el valor de fricción, hemos usado la ecuación de Swami-Lane. Esta ecuación nos dice que el factor de fricción es igual a 0.25 sobre el logaritmo de la velocidad relativa sobre el diámetro sobre 3.7, esto más 5.74 sobre el número de Reynolds a la 0.9, y toda esta expresión está elevado al cuadrado, y esto viene a ser el factor de fricción. Ahora, para hallar el número de Reynolds, esto va a ser igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, que normalmente toma valores en como 1,02 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. No, perdón, perdón, metros cuadrados por segundo a la menos 1. Ahora, este método de Hardy-Cross, como es un método iterativo, es lo mismo para la ecuación de Hazen. Pues el delta de caudales, esto es igual a la sumatoria de la pérdida de carga sobre, perdón, aquí ya un negativo, n, que ya vimos que el n va a ser aquí, por la sumatoria de la pérdida de carga, y esto sobre el Q. Esta última ecuación se corrige como que el delta de Q viene a ser igual a la menos la sumatoria de 1 hasta K de A y J por el caudal, la N, esto por el valor absoluto del caudal en J, porque el caudal en las redes abiertas y cerradas puede tomar valores negativos. Esto está dividido entre el N, si se acuerdan, es la misma expresión, por la sumatoria de K de A y J por el caudal y J, y esto, el caudal viene a ser elevado a la n menos 1, y con esto acaba la expresión, y con esto podemos hacer los ejercicios de las redes cerradas. Ahora veremos un ejercicio del método de Cross con la fórmula de Hazen y Williams, pero con las unidades diferentes. El caudal va a estar en litros sobre segundos, el coeficiente en pie a 1/2 sobre segundo, el diámetro en pulgadas y la pérdida de carga en metros. La longitud de cada tramo en kilómetros. Como vemos, aquí un ejercicio extraído del libro de Rocha, el más básico. Entonces, tenemos un caudal de entrada de 200 litros sobre segundo en el nodo B. Nodo B, del nodo B. Luego, diferentes nudos en cada tramo tienen sus respectivas pulgadas y longitudes de su tramo en metros. Luego convertiremos en kilómetros. Primer paso, asumimos un caudales en cada tubería. El caudal de entrada entre 200 litros sobre segundo. Cumplimos la ley de los nodos. En el nodo B entran 200, salen 130, 70. La suma de estos 200 menos 200 es 0. La ley de nodos es igual que el caudal de entrada es la suma algebraica de los caudales de entrada y salida deben dar a 0. En el nodo M entra 130 y salen 110 y 20 hacia el nodo N y hacia el nodo C. En el nodo N entra 70 y con la avenida del nodo M, 70 más 20 sale 90. En el nodo C vendrán dos caudales de los nodos M y N, 110 y 90, que sumando sale 200.
Eso quiere decir que el caudal que entra es el mismo que sale. De la fórmula de Hasse-Williams despejamos ya anteriormente de esto formulado en la pizarra que asumiendo un factor K igual a 1.72 por 10 a la 6 sobre C a la 1.85 por el diámetro a la 4.87 por la longitud del tramo de la tubería, y ya que hemos asumido tenemos que corregir ese caudal. Entonces la corrección del caudal es igual a la diferencia al menos a la sumatoria de las cargas sobre n. ¿Qué quiere decir? Es el 1.85, es un coeficiente que ya Hasse lo establece por la sumatoria de la carga entre el caudal inicial. El caudal inicial es el caudal el que hemos supuesto. Entonces primero identificamos los tramos B a N, N a M y M a B. ¿Por qué lo tomamos así? Porque lo tomamos arbitrariamente en un sentido. El sentido antihorario es positivo y el sentido horario negativo. Como vemos aquí, nuestro caudal tiene sentido antihorario, horario, entonces es negativo. Acá el caudal de 70 es antihorario, es positivo. El M y N, su caudal es para el circuito 1 es horario. Para el circuito 2 empezamos de C a M, M a N y N a C. De C a M su caudal es horario, entonces es negativo. M a N su caudal es horario, antihorario, entonces es positivo. De N a C es antihorario, positivo. En los tramos BN, BN, NM y MB. En el circuito 2 CM, MN y NC. Identificamos cuál es el tramo que se comparten los dos circuitos, es N y M. Le colocamos un sí para que efectúe una condicional que ya después se armará sola. El diámetro. Establecemos los diámetros de cada tramo en pulgadas. En el tramo BN es 6 pulgadas, NM 6 y MB 8. En el CM 8, en el MN 6 y en el NC 8. Después colocaremos la longitud de cada tramo pero en kilómetros. Y como observamos, luego el caudal supuesto para cada tramo con sus respectivos signos. Después de esto aplicaremos una fórmula en el Excel para que lo halle el factor K. Como vemos, estamos aquí. Este 1, 1, 1 es una condicional para que si hay más tramos lo coloquemos aquí, sus datos, y se corre solo, se efectúa todo solo. Luego, para hallar el HF, como vemos, la fórmula es K por el caudal a la 1.85. Ya están las fórmulas. Luego hallamos una sumatoria para después, posteriormente, lo utilizaremos para la corrección del caudal. Hallaremos el HF sobre el caudal supuesto para utilizarlo en esta fórmula. Hallaremos su sumatoria, ya que en esa fórmula nos pide la sumatoria, y efectuamos el caudal, la corrección del caudal. Ese de otros circuitos se refiere que al tramo compartido se le suma, se le resta la corrección del caudal del otro circuito. Como vemos es 1.6974 porque hemos contado con varios decimales, pero si no es 1.7. Es el otro circuito, se le resta, igual que en el circuito 2 también se le resta, pero como es negativo lee signos menos más, entonces se le suma. Bueno, ya todo esto, el caudal general es igual a la sumatoria de el caudal supuesto, o sea, el caudal que asumimos al inicio, la corrección del caudal, y más si supuestamente fuera un tramo compartido, pero como el BN no es compartido, entonces 0. Como vemos,
sale 68. El segundo tramo menos 24. Acá se le suma el caudal asumido, la corrección del caudal y el caudal como ya que es un tramo compartido para el circuito 1 y para el circuito 2. Entonces se le suma el caudal del otro circuito. Entonces aquí tenemos la primera corrección del caudal. Luego iteramos esto varias veces, n veces, la más posible, para que vamos a parar cuando cumpla esta ley, esta condición. La suma algebraica de las pérdidas de carga en cada circuito debe ser 0. Ejemplo, en HBM la pérdida de carga de BAM, de MAN y NB debe ser 0. Como vemos en la primera iteración, sus pérdidas me da 23 y acá me da 16, entonces no se asemeja a 0. Aún así vamos a seguir iterando n veces. Como vemos, la primera vez nos sale 14, ya van disminuyendo. En la iteración 5 ya está 0.16 y menos 0.08, entonces podemos parar aquí, pero para tener más consistencia entonces lo iteramos otras 5 veces más. Como observamos, aquí está ya 0.00022, entonces ya se está asemejando a 0, ya se asemejó a 0 en la iteración 7 y 8. Entonces los nuevos caudales, ya cumpliendo esa condición, entonces vamos al caudal que nos queda. Como vemos, ha cambiado de 65 35, de 65 menos 135. Copiamos para comparar con los caudales asumidos. Como vemos, hubo un cambio en los caudales iniciales asumidos y una corrección de los caudales ya por tanta interacción. Vemos que en el primer tramo bajó 5, en el segundo subió 10, en el tercero subió 5. ¿Ves? ¿Vieron el cambio de caudales en cada tramo? Eso nos da a indicar que son estos los caudales verdaderos que deben pasar por cada tubería según su diámetro y su longitud, y esto a su vez según su pérdida. Cumpliendo esta condición, la sumatoria de cargas es igual a 0. Bueno, eso es todo. Gracias. Prosiguiendo con la aplicación de los ejercicios en el método de Hardy-Cross con la ecuación de Hansen y Williams, tenemos el problema que nos dice: una red de tubos tiene la geometría mostrada en la figura. Todos los tubos son de PVC. Determinar el gasto en los conductos de cada sistema. Para la solución tenemos una solución previa al cálculo, que es 1. Señalar los nodos, que empezamos por el gasto de entrada, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego preestablecemos el sentido del flujo, sin antes tener en cuenta de que en los nudos se debe satisfacer la ecuación de continuidad. En cada nudo, la sumatoria de los gastos que entran o llegan al nudo debe ser igual a la sumatoria de gastos que salen de él. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos un gasto de entrada de 155 litros por segundo, siendo el único gasto de entrada, y los demás de salida. Por lo tanto, los gastos de salida deben sumar 155 litros por segundo. 20 más 110 más 20 más 5 litros suman un total de 155 litros por segundo. Entonces, ello significa que el ejercicio está bien y procedemos a preestablecer nuestros caudales o nuestros gastos de la siguiente manera. Como en del nodo 1 a 2 lo establecimos como 77.5, del nodo 1 a 10 también, luego del nodo 2 a 3 57.5, y como este nodo va a abastecer a dos tramos,
le dimos como 25 litros por segundo y 35 litros por segundo. Este flujo se mantiene porque no presenta inconvenientes o obstáculos en este nodo. Luego este gasto de 77.5 que viene en nodo 10 abastecerá dos tramos, entonces se reparte para ambos como 40 y 37.5 litros por segundo. Este gasto se encuentra con un gasto de salida, por lo tanto se resta, siendo 32.5 litros por segundo el gasto del nodo 9 a 8. Luego este gasto se restará con 20, siendo 12.5 litros por segundo. Del nodo 6 a 7 se estableció un gasto de 65 litros por segundo porque en el nodo 6 se encontrarán dos gastos que es de 40 y 25, ambos suman 65 litros por segundo. De la misma manera en el nodo 7 se encontrarán el gasto de 65 y 12.5 sumándose da 77.5 litros por segundo. Y para obtener este gasto de salida se suman estos dos y se obtiene que es igual a 110. Luego procedemos a definir los circuitos. Como tenemos tres secciones, lo definimos como sección 1, 2 y 3. Luego definimos el recorrido en el sentido de las manecillas del reloj. Y por último, construimos las tablas de cálculo que nos apoyarán a agilizar la ejecución de estas. Luego tenemos las ecuaciones que hace un momento explicamos. En este caso, lo que es para Hastings y Williams cuando trabajemos con diámetro en metros, longitud en metros y caudal en metros cúbicos por segundo. Estamos trabajando con un material que es PVC, por lo tanto su coeficiente de rugosidad de Hastings y Williams es 150. Ya tenemos aquí insertados los diámetros y las longitudes del tramo 1 o 2. Se le dio un diámetro de 0.300 metros con una longitud de 1200 metros y así sucesivamente para los demás tramos y los demás circuitos. Del tramo 1 a 2 tenemos un gasto de 77.5 litros por segundo, que va a ser positivo porque está lleno en el sentido de la manecilla del reloj, pero en metros cúbicos por segundo, que es igual a 0.077.5. Del tramo 2 será 0.0575. Del tramo 3 a 6 será un gasto de menos 0.0, no, perdón, será de 0.025 litros por segundo. Luego del tramo 6 a 10 será un gasto de menos 0.040 metros cúbicos por segundo porque está yendo en contra de la manecilla del reloj. Y para el tramo 10 a 2 será igual a menos 0.0775 litros por segundo porque está yendo en contra de la manecilla del reloj. Y de la misma forma hacemos los gastos para los otros circuitos. Bien, una vez insertados todos los gastos, procedemos a hacer los cálculos necesarios, que empieza por hallar las pérdidas de carga, que es igual a la constante A por el gasto. La constante A sabemos que es igual a la longitud sobre 0.279 por el coeficiente de Chesi por el diámetro de 2.63, todo ello elevado a la n. La pérdida de carga será igual a la constante A por el gasto, obteniendo los siguientes resultados para todos los circuitos. Luego, para hallar la diferencia de los gastos con los que se va a integrar, los que van a corregir los gastos interactivamente, se hallan de la siguiente manera, dividiendo esta expresión entre este denominador. El denominador está aquí, pero no consideramos el n lo consideramos dentro de la diferencia en la aplicación de esta fórmula. El denominador sería igual a A por el valor absoluto del gasto, todo ello a la n menos 1. De la misma forma se aplicará para cada tramo y cada circuito. Luego hallamos para el numerador es igual a toda esta expresión, pero por el gasto. Entonces multiplicamos el gasto por toda esta expresión que es del denominador, obteniendo los siguientes resultados y sus sumatorias correspondientes. Para la diferencia de gastos es igual a numerador sobre el denominador, pero multiplicado por n. Se aplicará para los tres circuitos. Ahora, todas estas secciones que están sombreadas corresponden a lo que es otros circuitos o los tramos que se van a repetir. Por ejemplo, en el circuito 1 con el circuito 3, el tramo 3,6 será igual para la sección 1, para el circuito 1 y circuito 2.
y ello tendremos que tenerlo en consideración para los gastos que habrán en otros circuitos debido a que se repetirán, pero aquí en otros circuitos se considera la diferencia del gasto pero con su signo contrario. En este caso, si este es negativo, esto será positivo. Luego en el circuito 1 y 2 se repite el tramo 6 y 10, considerándose con signo contrario también el valor que se halló en la diferencia de los gastos. De la misma forma para este, y el mismo proceso se aplicará para el circuito 2 y 3 con el tramo 6 y 7 que se repiten. Luego hallamos el nuevo caudal de diseño que se irá integrando también, que es igual a la sumatoria del gasto estimado más la diferencia de los caudales más los gastos que se obtendrán en los otros circuitos. De la misma forma se repetirá para todos los tramos y todos los circuitos. Una vez obtenido todos estos datos, procedemos a copiarlos para realizar las interacciones hasta obtener una pérdida de carga igual a 0 y una diferencia de gastos igual a 0. Obtuvimos un total de 2 interacciones para poder llegar hasta que la pérdida de carga sea igual a 0 y su diferencia de gastos también sea 0. En la interacción número 12 obtenemos los nuevos gastos de diseños por metros cúbicos por segundo. Lo multiplicamos por 1000 para poder obtenerlos en litros por segundo. Luego, estos gastos obtenidos en litros por segundo procedemos a rediseñarlos en nuestra red cerrada que prediseñamos en un inicio con estos gastos. Rediseñamos con los nuevos gastos que obtenemos aquí y ahí termina todo el trabajo. Y en forma ya manera de comparación podríamos sumar estos dos gastos y tendrían que darnos igual al gasto de entrada, que es 155. De igual forma aquí para el gasto de salida, que la sumatoria es 55.8 más 54.2 es igual a 110. Todo ello consiste en método de Hazen y Williams. Ahora vamos a explicar un ejercicio de redes cerradas usando las ecuaciones de Darcy-Weisbach, para lo cual tenemos el ejercicio que nos da el caudal de entrada y los caudales de salida. También nos da el diámetro de las tuberías, así como sus longitudes. Y pues nosotros asumiremos los sentidos también, como positivos y negativos. Y también teniendo el material de la tubería, podemos saber su rugosidad. Bien. Con esto, luego de haber repartido los caudales respectivamente, procederemos al cálculo, que viene a ser, como ya tenemos la rugosidad, que va a ser 0.00015, el n va a ser 2, como ya lo hemos visto para las ecuaciones de Darcy, y la viscosidad se va a tomar como 1.14 por 10 a la menos 6. Este ejercicio consta de dos circuitos, un circuito y dos circuitos, que están delimitados por las mallas, ¿no? Es una malla, otra malla. Entonces, para el tramo 1-2, el diámetro es de 0.20 metros y la longitud es de 1 kilómetro o 1000 metros. Esta ecuación trabaja todo en metros. El caudal también será en metros cúbicos sobre segundo. El número de Reynolds se ha hallado como 4 veces el valor absoluto del caudal sobre la viscosidad cinemática del fluido por pi por el diámetro. Y así, análogamente para cada uno. Nos hemos apoyado con esta hoja de cálculo para hacer esto más rápido. Para el valor de fricción, lo que se ha hecho es primero suponer un F. Este F de aquí es un F supuesto. Ahora, luego en la siguiente columna se ha calculado el F usando el valor del F supuesto. Como la ecuación de Colbert-White es un método iterativo también, lo que se hace es que después de que se ha calculado el F con el valor anterior supuesto, este valor en esta celda viene a igualarse a este, para que se complete la iteración y pueda salir el valor de fricción correcto. Teniendo esto, podemos proceder a hallar el A. Para el valor de A se ha procedido a calcularlo tal cual la fórmula, que viene a ser igual 8 veces
el valor de fricción que hemos hallado por la fórmula de Colburn-White por la longitud de la tubería comprendida entre esos dos puntos sobre pi al cuadrado por la gravedad por el diámetro a la quinta. Y esto se ha hecho para el valor de A. Se ha procedido a calcularlo tal cual la fórmula, que viene a ser igual a 8 veces el valor de fricción por la longitud del tramo sobre pi cuadrado por 9,81, que viene a ser la aceleración de la gravedad, por d, que es el diámetro a la quinta. Y esto se ha hecho análogamente para cada tramo del circuito y para ambos circuitos. Como pueden ver, la fórmula se repite para cada tramo. Ahora, para la pérdida de carga se ha hecho tal cual también, que viene a ser igual al valor de A por el caudal del tramo elevado a la quinta. Pero aquí hay una condición de que si el caudal es negativo se considera el valor de A como negativo, y si este es positivo pues se tomará el valor de A positivo. Y así para cada tramo. Mientras esta pérdida se aproxime a 0 pues será mejor, porque no deben haber pérdidas. Luego procederemos a calcular el valor del delta Q. Para ello calcularemos por separado los valores del numerador y del denominador de cada tramo, mediante pues la fórmula, que viene a ser el A por el valor absoluto del caudal elevado a la n menos 1, donde n vale 2. Y esto se aplica para cada tramo del circuito y para ambos circuitos. Luego se procede a calcular el valor del numerador, que viene a ser igual al mismo valor anterior multiplicado por el caudal. Ahora, efectuamos la sumatoria de estas dos columnas para poder hallar nuestro delta de Q, que viene a ser igual a la división de esta columna sobre esta multiplicada por el n, dándonos una diferencia de caudal de 0.0014 negativo, y en el circuito 2 de menos 0.0073. Mientras estos valores más se aproximen a 0 será mucho mejor, porque ya veremos que nuestra iteración será la más aproximada y los caudales que nos dé también serán los más cercanos o los correctos. Dentro de esta columna que dice otros circuitos, aquí se verán los circuitos los tramos que se comparten. Es decir, aquí se comparte el tramo 4.3 con el circuito 2 con el 3.4, que es este de aquí, que como pueden ver para el circuito 1, tanto como para el circuito 1 como para el 2, se comparte, pues ambos toman en cuenta esta misma tubería. Entonces aquí colocamos menos el valor que nos sale acá del delta de Q del circuito 2, y para el circuito 2 colocamos menos el valor del delta de Q en el circuito 1. Ahora procedemos a hallar los caudales, que vienen a ser igual a la sumatoria del caudal que hemos supuesto más el delta de Q, y esto más el caudal que tengamos en otros circuitos, que como ya expliqué viene a ser el tramo compartido entre los dos circuitos. Y bueno, así calculamos para cada uno, teniendo en cuenta que la sumatoria de los tramos que hemos asumido donde se va a repartir nuestro caudal debe ser igual a nuestro caudal de entrada. En este caso era 50, y aquí se vuelve a comprobar que es 50. Ahora, para las demás iteraciones lo que se ha hecho es solo copiar esta tabla y pegarla nuevamente, donde los valores ya serán calculados automáticamente por nuestro Excel, donde veremos nuestra pérdida de carga cómo disminuye con cada iteración, nuestra pérdida de carga aquí, y nuestro delta de Q que también disminuye, llegando así hasta una octava iteración, donde vemos que nuestro delta de Q tiene un valor muy pequeño, que viene a ser igual de menos 0,000001, igual para el circuito 2, y nuestra pérdida de carga tiene un valor de 0,0016 y 0,002. Y podemos decir que los caudales hallados en la séptima iteración son muy aproximados a los correctos. Gracias.